Bueno, saludamos oficialmente. Buen día a todos. El gusto de presentar a Alfonsina Santaolalla. Decime si lo pronuncié bien, Alfonsina. Santaolalla. Santaolalla, perfecto. No lo pronuncié bien entonces. Estoy como Capusotto pronunciando al famoso músico, ¿no? Alfonsina es licenciada y profesora en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente es becaria doctoral del CONICET y su investigación versa sobre las implicancias políticas de modelos temporales no lineales al interior de la tradición marxista y otras corrientes afines. Y hoy nos va a presentar un trabajo que tenemos muchas ganas de escuchar, que es el tiempo entre la praxis y la eternidad. Posibles encuentros entre Kierkegaard y el joven Marx. Le damos la palabra entonces a Alfonsina. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos, a todas. Bueno, como decía, estoy muy contenta de estar acá, así que gracias por recibirme, por la organización de las jornadas. Como a modo de introducción, me parece que es importante mencionar bueno, que el trabajo que voy a presentar tiene un carácter muy exploratorio, muy inicial, por así decirlo. Mi trabajo con Kierkegaard es como muy incipiente, no es un autor que haya estado presente para nada en mi formación de grado en filosofía acá en la Universidad Nacional de Córdoba. Por tanto, bueno, digamos, es como una exploración personal que yo estoy haciendo y se enmarca en la investigación que actualmente estoy desarrollando para el doctorado, que como mencionaba Graciano, tiene que ver con los modelos temporales no lineales que se presentan a lo largo de la tradición marxista. Actualmente me encuentro estudiando los primeros textos de Marx, ¿no? Como para empezar por ahí, los textos del Marx joven, del Marx crítico explícitamente de Hegel, ¿no? Centrado en esa cuestión. Y bueno, es en ese marco que me encontré con Kierkegaard, por así decirlo, con algunos trabajos que tematizaban la cuestión del tiempo en Kierkegaard y me pareció interesante explorar el diálogo, generar el diálogo y explorar las intersecciones que se pueden ver en la forma en que ambos autores, ¿no? Marx joven particularmente y Kierkegaard como en algún punto discípulos, pero también fuertemente críticos de la filosofía hegeliana, plantean modelos temporales o formas de pensar el tiempo que se alejan de el modelo moderno del tiempo, ¿no? Ese modelo de tiempo como lineal y progresivo, del cual Hegel es claramente el máximo exponente, porque, bueno, al establecer, digamos, esa coincidencia primordial entre realidad y racionalidad en el desarrollo del espíritu absoluto, sostenía que había una progresión lógica y necesaria de los sucesos históricos, ¿no? Entonces, digamos, sobre esa base, en este trabajo, lo que me interesa pensar es cómo la crítica de la filosofía hegeliana permite que tanto Kierkegaard como el joven Marx piensen al tiempo alejándose, digamos, de ese modelo moderno que representa Hegel, y lo hagan a partir de pensar la irrupción de la dimensión histórica, ¿no? en la cuestión temporal, y desde un plano que yo considero es fuertemente práctico, ¿no? Como enfatizando la dimensión práctica de la realidad contra el énfasis hegeliano en la cuestión abstracta del espíritu absoluto. Bueno, si bien la idea es pensar eso, las coincidencias o posibles coincidencias en la cuestión, digamos, puntualmente temporal del desarrollo de ambas filosofías, de ambos autores, también voy a intentar clarificar cuáles son las diferencias que también observo, obviamente, en estos desarrollos que son bien diferentes en algún punto, pero bueno, la idea es ver cruces y cercanías y distancias, ¿no? Bueno,
como para empezar con lo que sería el primer apartado de mi ponencia, que se titula El tiempo del instante como posibilidad de libertad en Kierkegaard, voy a comenzar considerando algunos aspectos ontológicos del concepto de pecado original, ¿no? En esto sigo a un autor llamado Javier Toscano, que en un texto que se titula Kierkegaard y la estrategia del tiempo, plantea esto de que, bueno, en el pecado original no hay, de alguna manera, digamos, el pecado original no se actualiza en función de la adecuación de los actos de cada individuo a ciertas normas morales, sino que se trata de cierta condición existencial del individuo que se está manifestando ahí de alguna manera en el pecado original, que tiene la particularidad de transferirse de generación en generación, configurando las subjetividades de cada individuo y de la especie como totalidad, ¿no? Entonces, me parece como muy interesante la idea de pecado, porque plantea este vínculo histórico, ¿no? Como concretamente histórico, entre cada individuo y la totalidad de la especie humana. Otra cosa muy interesante y en la que me quiero centrar en relación al pecado es que se manifiesta en el instante, ¿no? El instante es para mí el concepto de Kierkegaard en el que se puede pensar que colisionan todas las formas temporales, y esto es para mí digamos, lo interesante en la forma en la que se puede pensar al tiempo con Kierkegaard, ¿no? En el instante coinciden, o colisionan o chocan presente, pasado y futuro, ¿no? Presente porque, bueno, el instante de alguna manera es una ocasión particular, pero no presente en un sentido abstracto, ¿no? Digamos, no se piensa a ese presente como una abstracción intermedia entre pasado y futuro, sino que es un presente en sentido práctico, porque es el momento en el que el individuo decide, ¿no? O decide devenir sí mismo, decide libremente. Entonces hay un componente práctico en esa dimensión presente que está ahí en el instante. A la vez está la dimensión del pasado, porque justamente en el instante también se actualiza el pecado original, que viene transmitiéndose de generación en generación, que trae esta carga histórico-hereditaria desde el pasado de la propia especie, que influye en esa decisión que toma el individuo en el presente, ¿no? Acá el autor que retomo señala algo que es interesante, que es que la dimensión del pasado en Kierkegaard no tiene carácter de necesariedad, ¿no? Sino que de alguna manera el pasado es la ejecución de una posibilidad entre muchas otras, pero no hay necesariedad ahí, ¿no? No hay determinación necesaria del pasado en relación a ninguno del resto del resto de las formas temporales. Y bueno, y en ese sentido, la otra forma temporal que se incorpora a esta colisión que se produce en el instante es la del futuro, ¿no? El futuro como horizonte que abre posibilidades, que a la vez también pone al individuo frente a el vacío del futuro, a la eternidad, a la angustia que eso genera, pero de alguna manera es eso, ¿no? El futuro es coincidente con la eternidad porque es lo que aún no ha sido, lo que no tiene historia, y a la vez es interesante pensarlo en función de esto que decía en relación al pasado, de que no hay necesariedad, porque, digamos, no es que el futuro, como sí pasaba, de alguna manera, en la filosofía de la historia hegeliana, no es que el futuro sea se produzca como una especie de inercia determinada por los sucesos pasados, sino que tampoco está determinado, ¿no? Tampoco es necesario el futuro, es pura posibilidad, ¿no? Es todo lo contrario, el futuro, por como yo lo entiendo en Kierkegaard, es como la pura posibilidad manifestada ahí en ese instante y frente a la cual el individuo debe tomar sus decisiones. En esta colisión de tiempos que se produce en el instante, lo que me parece que sucede, o lo que me parece que se muestra, es que en Kierkegaard el tiempo no es una sucesión progresiva de temporalidades,
sino que, bueno, está el instante que se repite constantemente. Ese instante es el encuentro en el presente entre historia y eternidad, ¿no? Atravesado por el carácter activo de la subjetividad individual. Entonces, ese carácter activo de la subjetividad individual, digamos, puramente práctico, en el sentido de que se trata de la toma de decisiones del individuo, sobre, bueno, la base de la historia que viene transmitida por medio del pecado, pero frente también a la pura posibilidad que abre la dimensión del futuro, es en ese instante, digamos, y también en la medida en que ese instante se repite, y que la repetición permite cierta continuidad temporal, ¿no? Pero una continuidad que no implica, digamos, sucesión lineal, sino repetición constante de un momento o un instante en el que, por medio de la colisión de formas temporales diversas, se abre la posibilidad de siempre una novedad, ¿no? Como la constante posibilidad de la novedad, bueno, un poco representada en esa continuidad de repeticiones del instante que creo, digamos, es un modelo temporal bien alejado de la sucesión que implicaba, digamos, la teoría del tiempo y la filosofía de la historia que estaba presente en Hegel. Por otra parte, y bueno, pasando como a la segunda parte del trabajo, el segundo apartado, que se titula La praxis como afirmación del presente historizado en Marx, lo que intento hacer acá es, bueno, como les decía, retomar no todo Marx, sino los primeros textos, o algunos de los primeros textos más conocidos de Marx, puntualmente, digamos, son 4 textos de la década de 1840, que pertenecen como a una etapa de su obra en la que hay un uso como todavía muy arraigado de términos provenientes de la filosofía hegeliana, y también hay como un trabajo como explícitamente filosófico, ¿no? Que eso por ahí se va perdiendo, se va matizando en la medida que Marx después incorpora el lenguaje de la economía, de la historia. Pero bueno, en estos textos que voy a abordar, hay, me parece como, se puede ver cierto diálogo por ahí con la filosofía de Kierkegaard, no solo por la cercanía temporal histórica, sino también por el lenguaje, digamos, por la interpelación que hay de la filosofía hegeliana en esos textos. El primero que analizo es de la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, que es un texto que Marx empieza a escribir en 1842, en el cual de alguna manera discute la postura política de Hegel. Hegel defendía en la filosofía del derecho la instauración de una monarquía constitucional, de un Estado monárquico constitucional, al cual Marx leía como una instancia de alienación, ¿no? De separación de la humanidad con respecto a su posibilidad de ser libre. En la instauración de ese Estado hay, digamos, una mediación entre la sociedad y su posibilidad de ejercer su libertad, ¿no? De hacer política libremente, y eso es lo que Marx quiere discutir, básicamente proponiendo la instauración de una democracia en vez de una monarquía constitucional, pero no lo hace, digamos, renunciando a la lógica hegeliana, porque no renuncia a la importancia de hacer coincidir la instancia particular del desarrollo de la historia de la sociedad civil con cierta intención universal, ¿no? Como para Marx en ese momento sigue siendo importante universalizar de alguna manera la instancia particular, pero como de alguna manera invierte la lógica hegeliana porque no ubica ya al universal en el espíritu absoluto, en un concepto abstracto, sino en la práctica, ¿no? Que puntualmente en el demos, que es un concepto que él usa para hablar de la práctica política colectiva de una sociedad. Entonces, sostiene que, bueno, para que el Estado no sea una instancia de alienación, de separación de la humanidad con su libertad, lo que hay que hacer es instaurar una democracia.
hay un comentario muy conocido de ese texto de Marx, de Miguel Abençour, que se llama La democracia contra el Estado, en la que el autor lo que señala es que lo que pasa ahí, en términos temporales, explícitamente temporales, es que Marx está privilegiando el tiempo presente de la historia de los pueblos que afirman, digamos, su accionar político colectivo, en detrimento de la temporalidad eterna, ¿no? De la eternidad que caracteriza a el espíritu absoluto. Pero que esto no significa que Marx esté afirmando de alguna manera un presente perpetuo en sentido metafísico, porque hay también una reivindicación de la historia, ¿no? Como este énfasis de Marx en la práctica, en ubicar a la instancia universal, en la propia práctica, digamos, la instancia universal que es el motor de la historia para Marx, ¿no? Que en la propia práctica de las sociedades, ¿no? Diciendo que el motor de la historia es la acción propia de los pueblos, también hace que reivindique la historia de los pueblos, ¿no? La materialidad de esa acción, que es su historia, que es todo el tiempo retomada o transformada en la acción colectiva bueno, que es el motor de la historia y demás. En un texto del año siguiente, que es muy conocido, que es sobre la cuestión judía, Marx refuerza esta idea de que el Estado moderno es una instancia de alienación, y lo que también trae, que es interesante para la indagación que estoy haciendo en relación a la cuestión explícitamente temporal, es que para superar de alguna manera esa alienación que producen tanto el Estado como la religión, hay que superar las barreras temporales de la religión, ¿no? Disolviendo la superstición en la historia. Para mí lo que está planteando es que esa superación o disolución de las barreras temporales de la religión consiste en reemplazar al tiempo marcado por la eternidad, ¿no? Que estaba presente en esa idea de espíritu absoluto en Hegel, que trae de alguna manera la determinación de lo abstracto por sobre lo práctico, reemplazarlo por un tiempo histórico, ¿no? Presente, pero también histórico, porque, bueno, la historia es, de alguna manera, el ámbito de lo concreto, ¿no? De la práctica. Esto se ve más claramente en otro texto del mismo año, de 1843, que se llama Introducción a la crítica de la filosofía del Estado de Hegel, en donde, primero que Marx define a la humanidad ya en sí misma desde la práctica, porque él dice, el hombre es el mundo de los hombres, ¿no? Esto del mundo de los hombres se entiende mejor cuando también define al rol de la crítica o de la teoría crítica también desde la práctica, diciendo que la crítica debe enfocarse en el más acá, en detrimento del más allá, ¿no? Como planteando dos mundos, en términos metafóricos obviamente, ¿no? Pero el más acá sería el mundo de los vivos, ¿no? De la historia, de la praxis política, y el más allá sería el mundo y el tiempo también de la eternidad, de la abstracción, del espíritu, ¿no? Entonces, lo que Marx dice es, la humanidad es el mundo de los hombres, lo que está más acá, y el rol de la crítica es evaluar ese más acá, ¿no? Que es la historia de la humanidad. Y en ese mismo texto menciona algo que es muy interesante y ha sido muy discutido también a lo largo de las interpretaciones de la obra de Marx, que es lo que yo leo como la convivencia de una pluralidad de temporalidades, cuando dice que Alemania, ¿no? En ese momento en el que él estaba pensando, ¿no? Mediados del siglo XIX, se encontraba en el pasado de Europa en un sentido práctico, ¿no? Como Alemania no había pasado todavía por las revoluciones por las que ya sí habían pasado Inglaterra y Francia en Europa, lo que Marx decía es, bueno, en términos políticos estamos en el pasado de Francia, acá en Alemania, ¿no? Pero eso no quiere decir que esté pensando el tiempo como una línea sucesiva, en donde hay un sentido del progreso muy marcado, y Alemania estaría como atrasada en función del resto de los países europeos, sino que, digamos, está ese tiempo práctico de la política alemana que representa de alguna manera lo que es el pasado de la práctica política en Francia o en Inglaterra, pero también hay otro tiempo, que es el tiempo de la filosofía alemana, el tiempo de la teoría,
que Marx dice sí es contemporáneo de lo que está pasando políticamente en el resto de Europa, ¿no? Entonces hay como una doble temporalidad, por lo menos, en la propia Alemania, y una convivencia en Europa de múltiples temporalidades, tanto teóricas como prácticas, que conviven en un mismo momento histórico y configuran ese momento histórico. Entonces, este texto es muy interesante porque ahí es cuando Marx señala que, bueno, cualquier intervención política o crítica que uno pueda hacer, tanto desde la práctica política como desde la filosofía, tiene que contemplar esta complejidad temporal, ¿no? De convivencia de múltiples tiempos. Obviamente que la idea de múltiples tiempos no es un concepto que un Marx usaba explícitamente, es como lo estoy leyendo ahora, ¿no? Pero sí me parece que está clara como esa convivencia de distintos momentos históricos. Y para finalizar con Marx, el texto, digamos, de 1845, también muy conocido, las tesis sobre Feuerbach, que no fueron publicadas el día de Marx, pero que, bueno, que de alguna manera son muy sintéticas del pensamiento de Marx de esos años, define ahí en ese textito a la esencia humana como el conjunto de las relaciones sociales, que es una definición como puramente práctica, ¿no? De decir que la esencia humana es el conjunto de las relaciones sociales, es decir, bueno, la esencia humana está acá, ¿no? En la historia. Y también habla de cierta terrenalidad del pensamiento que, digamos, es como el planteo de cierta inmanencia entre teoría y práctica, entre pensamiento y praxis, que esta es mi interpretación, es homologable también a la coincidencia entre diferentes tiempos, tanto teóricos como prácticos, en el mismo momento histórico. Ya llegué a los 20 minutos, que llegué, pero voy a tomarme 2 minutitos más, si me permiten, para decir cuáles son las conclusiones que elaboré en el trabajo. Bueno, en primer lugar, cuáles son las grandes coincidencias que encuentro entre estos dos desarrollos, ¿no? que a la vista tienen muchas diferencias, pero que en ambos casos, ¿no? Kierkegaard y el joven Marx, ambos discípulos y a la vez críticos de la identidad hegeliana entre realidad y pensamiento, hay en ambos, de alguna manera, esto de abandonar la idea de tiempo lineal y de la historia determinada por el desarrollo del espíritu, colocando en ambos casos, ¿no? en el centro, a la dimensión práctica de la realidad. Digamos, Kierkegaard lo hace en el sentido de que piensa al tiempo como configurado a partir de esta decisión libre, ¿no? del individuo a cada instante, ¿no? Eso es como lo que yo interpreto la dimensión práctica de la configuración del tiempo en Kierkegaard. El instante es ese momento en el que en el que colisionan el pasado de la historia que se transmite a través del pecado, el presente, el momento de decidir, y el futuro, que es el horizonte de posibilidades, de alguna manera está atravesado por esta dimensión práctica o activa, digamos, la dimensión activa de la subjetividad del individuo, que decide libremente y por eso hace colisionar todas esas formas temporales. Y en Marx, como decía, el motor universal de la historia ya no es el espíritu absoluto, abstracto, sino que está en la práctica, ¿no? Es la acción colectiva de los pueblos, que, digamos, de alguna manera, al no tener esa determinación del espíritu, lo que pasa es que lo que Marx dice es los pueblos son de alguna manera responsables del devenir de su historia, y tienen que intervenir en la realidad para transformarla, y bueno, y esa realidad está configurada por múltiples temporalidades, ¿no? Que esto es lo que mostraba en relación al vínculo de Alemania en términos temporales con el resto de Europa en ese momento, ¿no? Como para intervenir en esa realidad, para transformarla, para ejercer ese motor de cambio en la historia, hay que intervenir en una realidad que temporalmente es muy compleja, digamos, no es una línea sucesiva o progresiva. Estas son como la gran coincidencia, ¿no? Como el énfasis en esta dimensión práctica de la realidad para repensar el tiempo y salirse de ese esquema lineal y progresivo. Pero bueno, también considero que hay importantes diferencias en ambos desarrollos. La primera es como la más
obvia, digamos, a primera vista, que es que asumen diferentes perspectivas a la hora de observar la existencia humana, ¿no? En Kierkegaard, si bien hay un reconocimiento de la influencia de la historia de la especie en las acciones del individuo, hay un foco claramente puesto en la decisión libre individual, ¿no? En la existencia del individuo. Y en Marx, en cambio, claramente hay un énfasis de el carácter colectivo de la acción que interfiere en el desarrollo de la historia. Y otra diferencia importantísima es en lo que cada autor le asigna a la idea de eternidad, ¿no? Para Kierkegaard la eternidad representa de alguna manera lo nuevo, lo que no tiene historia, como el horizonte futuro de posibilidades, y en Marx, en cambio, la eternidad es esa temporalidad propia del espíritu hegeliano que hay que abandonar en pos de la historia concreta, práctica de los pueblos, ¿no? Me parece que ahí en esas diferencias lo que se ve es, bueno, como los indicios de lo que después va a ser el materialismo histórico de Marx, por su parte, y, digamos, el hecho de que Kierkegaard conserva la idea de eternidad, a diferencia de Marx, porque, digamos, el foco estaba puesto en pensar la existencia del individuo, ¿no? Pero bueno, a pesar de estas diferencias que para mí son bastante evidentes entre los dos modelos, lo que me resulta interesante es que en ambos casos hay una crítica de la idea de tiempo lineal y sucesivo, y hay una afirmación también en ambos casos de la dimensión práctica e histórica de la realidad para pensar en tramados temporales más complejos, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias a vos, Alfonsina, por esta presentación que seguro va a ir despertando comentarios, consultas y vamos a poder profundizar tus ideas charlando, conversando un ratito, ¿sí? Pablo Uriel tiene una consulta. Escuchamos, Pablo. Bien, hola, ¿me escuchas? Sí, Pablo. Bien, bueno, buenos días a todos. Bueno, nada, ante todo agradecerte, Alfonsina, el trabajo, la exposición, fuiste muy clara y en realidad tengo no una ni un comentario, o sea, miles. Así que voy a tratar de organizarme un poco como para plantearlo lo principal. Eh, a ver, veamos por dónde arranco. Coincido con vos plenamente en la idea de presentar tanto a Marx como a Kierkegaard como autores que de alguna manera intentan poner en movimiento esa historia que la filosofía de la historia hegeliana parecería haber clausurado, ¿sí? Es decir, esta idea de una filosofía absoluta, un pueblo absoluto, una religión absoluta, de alguna manera detienen el tiempo, ¿no? Bueno, de ahí a, por ejemplo, las lecturas de Fukuyama, digamos, no tratado lo que plantea Fukuyama, es decir, es una posibilidad de lectura, digamos, que encuentra, digamos, eso en la filosofía de Hegel, y que de alguna manera es lo que habían criticado todos los jóvenes hegelianos, ¿no? Marx, Kierkegaard, el mismo Fourier, etc. También coincido con vos en esta diferencia obvia, ¿no? Que hay un cambio en el agente histórico, deja de ser el espíritu absoluto, el hombre se apropia de la historia y, bueno, desde ya cómo entienden hombre Kierkegaard y el joven Marx es completamente distinto. Entonces, en ese sentido estoy completamente de acuerdo. Ahora, lo que no me termina de quedar en claro es por qué esta reactivación de la historia, ¿sí? Que tendría que ver con, bueno, todo este proceso, ¿no? De eliminar el determinismo, limitar bueno, esta idea providencialista de la razón guiando la historia, porque esto implicaría un abandono del modelo lineal de tiempo.
¿sí? Eso por un lado. Porque, por ejemplo, lo vería con claridad en un autor como Nietzsche, ¿sí? Donde ahí veo con más claridad el abandono de un proceso lineal. No lo veo con tanta claridad en Marx y en Kierkegaard. Esa sería una primera, digamos, pregunta. Después, bueno, nada, esa. Qué sé yo, en todo caso, a otros comentarios, porque no quiero acaparar. Gracias, Pablo. Sí, justo te iba a pedir si podemos ir Dale. una, así damos lugar. Alfonsina, te escuchamos. Sí, bueno, gracias por la pregunta, me parece que está muy buena. Es el gran desafío, creo, de alguna manera, ¿cómo decirlo?, caracterizar estos modelos de temporalidad que no son estrictamente lineales, a mi entender, ¿no? Pero que tampoco, como vos decías, son claramente, no sé, circulares, por así decirlo, como uno podría pensar que hay en Nietzsche. Entonces, está buena la idea, como que me surgen muchas cosas porque tiene que ver bueno, cómo caracterizar la forma del tiempo, ¿no? Cómo describirla o cómo caracterizarla, saliéndose también un poco de la tendencia que tenemos a designar al tiempo con términos que por ahí provienen del ámbito de lo espacial, ¿no? Como de líneas o círculos o ciclos. Entonces, bueno, en ese sentido la pregunta me parece que está muy buena. Sí, coincido con vos en que, digamos, no hay una circularidad, no hay una temporalidad cíclica, ni en Kierkegaard, o hasta donde entiendo, ¿no? Por lo poco que sé de Kierkegaard, ni en Marx. En Marx también está el hecho de que durante mucho tiempo fue leído como digamos, un pensador de cierta linealidad de la historia o de cierta progresión de la historia hacia la revolución, ¿no? Como de cierta designación del sujeto político como sujeto universal, en ese sentido. Y es hoy una disputa, digamos, una discusión de la cual intento participar, el darle a Marx, digamos, o a la filosofía de la historia en Marx, no hace falta llamarlo filosofía de la historia, pero a la idea de tiempo y de historia en Marx, otro carácter, ¿no? Que no es necesariamente ese, que se ve, digamos, en distintas etapas de su obra. Para no entrar como en la discusión como, digamos, que viene en relación a las afirmaciones que hizo después, en estos textos, que es lo que me estoy concentrando ahora en el joven Marx, y particularmente en esa idea de, bueno, hay distintas temporalidades conviviendo en un mismo momento histórico, que aparece en el texto de la introducción, ahí en el 1843, me parece que digamos, si bien esto no hay un reemplazo de un modelo lineal por un modelo cíclico de la historia, el reconocimiento de la convivencia, de la convivencia simultánea de tiempos que son múltiples, que no se cancelan entre sí, digamos, y que no se ordenan en una línea prioritaria, de alguna manera, es decir, como la negación de que hay un solo presente, o un solo pasado, o un solo futuro que se pueden ordenar, digamos, en una sucesión lógica para pensar un momento histórico, me parece que de alguna manera está rompiendo digamos, con el esquema lineal que planteaba Hegel, ¿no? No sé qué forma le está dando, no podría decir, como vos señalabas, que hay una forma cíclica del tiempo en Marx, ni tampoco en Kierkegaard, pero sí me parece que sí hay una ruptura, digamos, como que eso es lo que intentaba plantear. Una ruptura, si lo podemos imaginar así en términos espaciales, de esa línea, ¿no? de esa línea progresiva, ¿no? Como una apertura hacia cierta contingencia devenida de eso, una convivencia de tiempos que son múltiples, que no coinciden entre sí, que entran en conflicto inclusive, ¿no?
y que no pueden ordenarse de manera se rompe la sincronía esa fuerte que había en el sistema hegeliano de pensar que un pueblo que alcanza la religión absoluta también alcanza el arte absoluto, alcanza la filosofía absoluta. Sí, en eso claramente, sí. Sí. Es una idea que, bueno, nada, para mí es incluso previa a Marx, ya está de alguna manera en Feuerbach y en otros jóvenes hegelianos, pero sí, sí. Muy bien, muy bueno. Tenés acá a gente que saluda, que comenta. Cristian Enzo dice, muy buena presentación para seguir pensando. Lo mismo Ricardo, muy buena presentación. Tenemos una pregunta que ahora te la voy a hacer al final de estos dos comentarios que voy a leer. Mario Germán Gil dice, un breve comentario, el impacto de Kierkegaard en filósofos marxistas de principios del siglo XX como el joven Lukács, el trabajo de Adorno sobre la estética, o Sartre, ahí tenés también rastros de la influencia de Kierkegaard en algunos marxistas del siglo XX. José Luis Evangelista nos dice, muy interesante el trabajo, si bien todavía proceso los contenidos como para preguntar o comentar, me recordó al trabajo de Michael Lowy, Judíos heterodoxos, romanticismo, mesianismo, utopía. Creo que sería un apoyo para un diálogo muy interesante en su investigación. Sí, sin duda ahí tenés todo lo de Walter Benjamin. Bueno, es muy interesante, es muy profundo esto de la ruptura del tiempo. José Luis Hernández dice, hasta Heidegger retoma la lectura de Temor y Temblor. Y hay una pregunta de José Luis Hernández que, ¿podrías ampliar la idea de temporalidad en Kierkegaard, por favor? Y yo ahí le sumo a esta pregunta, porque va totalmente ligada, si exploraste la posibilidad de ver esta idea de la contemporaneidad con Cristo que plantea Kierkegaard. No, respondo primero a tu pregunta. No vi esa idea de contemporaneidad, lo estoy anotando para explorarlo más adelante. Como les decía al principio, yo recién estoy empezando a leer Kierkegaard y textos sobre Kierkegaard. La verdad es que es nada, una deuda que tiene nuestra formación en filosofía, bueno, por lo menos acá en Córdoba. Que, bueno, digamos, de alguna manera me pone en la situación de por ahí eso, tener que tomar definiciones respecto bueno, de las interpretaciones que tomo en relación a Kierkegaard, que obviamente pueden estar, que son discutibles porque son, digamos, como son afirmaciones que hago en un sentido más exploratorio que definitivo, seguramente. Y la pregunta era la idea de temporalidad en Kierkegaard. Lo que, digamos, recapitulo mínimamente lo que quise traer al trabajo. A mí lo que me interesó es, de alguna manera, que la temporalidad aparece de alguna forma, definida por esa colisión que se genera en el instante de distintas formas temporales, ¿no? En el instante, en el sentido en el que es el momento o el lugar, para pensarlo en términos espaciales, porque siempre pensamos al tiempo en términos espaciales, no, es muy difícil superar eso, como el lugar en el que se toma la decisión, ¿no? De que se afirma de alguna manera el carácter activo de la subjetividad individual. Entonces, digamos, lo que yo presentaba es, creo, en algún punto la temporalidad en Kierkegaard está configurada por ese carácter activo de la subjetividad afirmado en el instante, que a la vez es una instancia en la que se inscriben distintas formas temporales, ¿no? El pasado que proviene de la historia transmitida a través del pecado, el presente que es el momento en el que hay que decidir y ejercer esa libertad, y el futuro que es el horizonte de posibilidad eterno, digamos, que también trae a colación la apertura, ¿no? A la novedad, que eso me parece que es lo más interesante también en Kierkegaard en relación a su afirmación de la injerencia
humana, ¿no? Del cambio del sujeto, como decía el compañero, en el desarrollo de la historia, ¿no? Como esa dimensión de eternidad, de futuro que Marx desecha, de alguna manera, en Kierkegaard es lo que habilita la posibilidad de la novedad. Entonces eso para mí es muy interesante. Bueno, espero haberlo recapitulado mejor si no se había entendido antes. Y solo decir que sobre el comentario de Lowy, puedo decir que leí un trabajo de Patricia Deep en relación a eso, me pareció también muy interesante, bueno, nada, como para incluir en el diálogo. No he leído Lowy, pero sí lo que decía ella es que hay, digamos, hay una coincidencia por ahí demasiado forzosa entre Kierkegaard y Marx en Lowy, en relación a una filosofía de la historia propia que el autor quiere desarrollar. Y bueno, intenté por ahí no hacer lo mismo, como incorporé también las críticas que Patricia le hacía a Lowy en el momento de pensar a Kierkegaard, y fue también muy útil para elaborar este trabajo, por eso quería mencionarlo. Buenísimo, Alfonsina. Bueno, hay varias manos más levantadas. Ya que estás en fase exploratoria, mira, yo te comento, nosotros los jueves estamos haciendo un taller de lectura de las obras del amor de Kierkegaard, y acabamos de terminar un capítulo que se llama El amor lo espera todo y jamás resulta decepcionado. Y ahí hay muchas cuestiones sobre la espera y la cuestión del tiempo, el futuro, que está espectacular para esta exploración que estás haciendo. Y Maxi Kladakis, que va a hablar en un rato también, tiene alguna cuestión para sumar, y luego le volvemos a dar la palabra a Pablo y ya cerramos porque realmente, bueno, estamos un poquito pasados, pero es apasionante el tema que trajiste, Alfonsina. Maxi, te escuchamos. Sí, buen día, y me pareció una excelente exposición, y sobre todo rescatar este vínculo entre Marx y Kierkegaard, muy presente dentro de la filosofía francesa de posguerra, precisamente en el llamado existencialismo. Te escucho un poco cortado, no sé si le pasa al resto. Sí, se escucha mal, Maxi, y es una macana. ¿No? Sobre trabajos donde vincula. Maxi, Ahí. vos sabés que te escuchamos mal. Ahí no se escucha. Sí. Ahora sí, te escuchamos un poquito mejor. Después vamos a ver ahí cuando tengas que hacer tu presentación, ojalá no tengamos problemas. Pero sí, ahí te escuchamos mejor, a ver. Bueno, no, lo que estaba diciendo es, y eso que estoy con el cable, pero bueno, es que entre Marx y Kierkegaard está muy presente en la filosofía francesa de posguerra, sobre todo en el existencialismo o filosofía de la existencia francesa. Y en Merleau-Ponty hace en esta relación que señalás, ¿no? Por un lado Hegel, ya decirlo de alguna manera, por el otro lado Kierkegaard y Marx, Merleau-Ponty plantea que habría un Hegel que estaría en vinculación con Kierkegaard y Marx, que es el de la fenomenología del espíritu. No el Hegel de la enciclopedia, tampoco el Hegel de la lógica. Y al mismo tiempo muy interesante porque vos hablás del joven Marx, y Merleau-Ponty también coloca al joven Marx, que estaría en vínculo con este Kierkegaard que pensaría la existencia concreta, frente al Marx del Capital, que sería un Marx que metodológicamente operaría como operaría el Hegel de una filosofía sistematizada y por lo tanto abstracta, alejada del mundo de la vida, como sería, hace un paralelismo entre el Marx del Capital y el Hegel de la enciclopedia,
y de la ciencia de la lógica. No, eso como un comentario. A mí me parece muy interesante la vinculación Kierkegaard-Marx, ¿no? Ahora también hay quienes agregan a este Hegel de la primera época. No, y después como otra cosa hay un trabajo de Carlos Ruta sobre la época presente, en donde también vincula a Kierkegaard con Marx, sobre todo con este texto, ¿no? La época presente, señalando que se escribe 2 años antes del Manifiesto Comunista, y que es una crítica muy profunda, muy aguda a la sociedad burguesa moderna. No, eso solo como agregado. Buenísimo, Maxi. No, me pareció muy bueno. Genial que te pudimos escuchar, además, pues ya me estaba preocupando que seguís dentro de... sos el tercero en el turno de hoy. Bueno, Pablo, último comentario y cerramos. Aprovecho solamente para leer a Ricardo que pone acá. También es interesante el concepto de alienación en ambos, sobre lo que creo que también Pablo escribió, Pablo Uriel, y Patricia Dip. Así que buenísimo, buenísimo que hayas traído este trabajo en fase exploratoria acá también para profundizar. Es el lugar adecuadísimo, me parece. Pablo, te escuchamos. Sí, no, una puntualización de una sugerencia que le habían hecho anteriormente, que hubo una confusión entre 2 autores distintos. Uno es Carl Levitt, ¿sí? Y el otro es Michael Levy. Y creo que a ella le estaban refiriendo un texto de Michael Levy, que es distinto. Justamente, si vamos a Carl Levitt, además del texto ese de Hegel a Nietzsche, el otro texto fundamental para esto es Historia del Mundo, Historia de Salvación, donde justamente Levitt sostiene la tesis contraria, ¿no? de la que Alfonsina está presentando, y es que en definitiva Marx repite el mismo esquema de la filosofía de la historia hegeliana, que a su vez seculariza la teología de la historia judeocristiana. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Alfonsina. Muchísimas gracias por tu participación, por todo lo que despertaste. Así que la seguimos, sí, por acá, en este turno mañana. Vamos a avanzar, nos excedimos un poco del tiempo. Voy a cortar la grabación, ¿sí? Así que gracias, Alfonsina. Gracias a ustedes por los comentarios, me sirven muchísimo.